Hola, en los dos módulos anteriores discutimos principalmente temas relacionados con los códigos y las normas para la evaluación y el reforzamiento, los métodos de análisis, las comprobaciones basadas en códigos y la información sobre cómo crear un modelo estructural no lineal. En el módulo actual, trataremos las técnicas de reforzamiento que están disponibles y los conceptos básicos de la estrategia para intervenciones de reforzamiento. Estos son los contenidos del módulo de hoy. Primero presentaremos las principales técnicas de reforzamiento disponibles en la actualidad. Los principales métodos que tenemos para reforzar un edificio de hormigón armado. A continuación, mostraremos una evaluación básica de los métodos de rehabilitación sísmica más importantes, mediante un ejemplo sencillo. Analizaremos un edificio con una deficiencia estructural significativa, una planta débil, piso blando, a nivel del suelo, y luego lo reforzaremos con una serie de técnicas, con el fin de exhibir los beneficios y los problemas de cada uno de los métodos. Después de esto, se darán algunas reglas básicas para la estrategia al realizar intervenciones de reforzamiento y finalmente se presentarán varios estudios de casos de proyectos reales de reforzamiento y explicaremos por qué elegimos el método de rehabilitación seleccionado en cada caso. Esta es la lista de los métodos más importantes y utilizados para el reforzamiento estructural. No son tantos en realidad, como veremos en las siguientes diapositivas. Los métodos principales no son más de 5 o 6. Comenzamos con probablemente la técnica más utilizada, los ensanchamientos de hormigón armado. Los ensanchamientos de hormigón armado se construyen con hormigón fundido en su lugar o, más a menudo, con hormigón proyectado. El método consiste en la adición de una capa de hormigón armado en forma de camisa utilizando refuerzo de acero longitudinal y estribos transversales de acero fuera del perímetro del miembro existente. Con el ensanchamiento de CR se puede lograr un aumento muy significativo en la resistencia, la ductilidad y la rigidez de los miembros individuales existentes. Debido a la ampliación de las dimensiones de sección de los miembros mejorados, también se produce una pequeña disminución en la demanda sísmica en los miembros que no se reparan, sin embargo, esto generalmente no es significativo. Por lo tanto, si se selecciona el ensanchamiento de CR como el método principal de reforzamiento, generalmente requiere el reforzamiento de todos o casi todos los miembros verticales del edificio, al menos en los niveles inferiores. Aquí vemos una imagen más general de un proyecto de reforzamiento con ensanchamientos. Por lo que hemos terminado la obra en la planta baja y hemos colocado el refuerzo en la segunda planta, y estamos listos para construir el hormigón proyectado. El siguiente método es la adición de nuevos muros de corte de concreto reforzado. Los nuevos muros se pueden agregar externamente, en el perímetro del edificio, o internamente, dentro de los vanos del edificio, generalmente rodeando las columnas existentes en el borde del vano. Los nuevos muros de corte pueden tener un efecto muy beneficioso en el desempeño sísmico de los edificios existentes, proporcionando un aumento significativo de la resistencia, la rigidez y la ductilidad. Con la introducción de los nuevos muros y debido a su gran rigidez, la demanda sísmica sobre los miembros verticales existentes del edificio se reduce significativamente, hasta el 70 u 80% de la base y el cortante de los pisos pueden ser soportado por los muros. Por lo tanto, los nuevos muros se introducen comúnmente sin el reforzamiento de las otras columnas existentes. Esto es de particular importancia en los edificios que están en funcionamiento durante la ejecución de las obras, ya que reduce considerablemente las ubicaciones de intervención y los costos correspondientes para daños y reparaciones no estructurales, por ejemplo, baldosas, pisos, ventanas. Por otro lado, debido a la gran rigidez de estos nuevos componentes con respecto a los miembros verticales existentes, los nuevos muros deben añadirse de forma simétrica, con el fin de no introducir efectos torsional significativos en el comportamiento sísmico, y en toda la altura del edificio, con el fin de no introducir grandes irregularidades en la elevación. Sin embargo, debido a su gran tamaño, generalmente no es fácil encontrar ubicaciones adecuadas para su construcción. Esto se debe a que en el caso general no hay muchas ubicaciones en el edificio donde se puede quitar la entrada, puertas y ventanas a lo largo de toda la altura de la estructura. Con las riostras de acero generalmente tenemos ventajas similares que con los nuevos muros de concreto reforzado. Comúnmente se construyen dentro de los vanos existentes del edificio, pero, en una variación del método,
Las cerchas de acero con miembros diagonales también se pueden construir en el perímetro del edificio y conectarse al sistema de pórtico existente a través de grandes conectores de acero. El arriostramiento de acero puede aumentar significativamente la resistencia, la rigidez y la ductilidad del edificio. Las diagonales contribuyen a la resistencia lateral de la estructura a través de la fuerza axial que se desarrolla en sus miembros inclinados. Los arriostramientos de acero, al proporcionar resistencia y rigidez, generalmente disminuyen la demanda sísmica en los miembros existentes, de manera similar a los nuevos muros de corte de CR, aunque generalmente en menor medida con respecto a estos últimos. Es un método de construcción más limpio, porque las riostras se ajustan directamente al marco de hormigón sin la introducción de hormigón. Esto lo convierte en una solución ideal para el reforzamiento de pisos de suelo blando en edificios en operación. Para edificios más grandes, las riostras de acero se pueden combinar fácilmente con amortiguadores, con el fin de reducir la demanda sísmica. El principal problema del método es que, de manera similar al caso de los muros de CR, deben colocarse en posiciones simétricas, de modo que no se introduzca una torsión no deseada en el edificio, y no siempre es fácil encontrar tales posiciones. El siguiente método es la envoltura de FRP. La envoltura de FRP se puede utilizar para aumentar considerablemente el confinamiento, la ductilidad y la capacidad de corte de miembros individuales, muros, columnas y vigas. Cuando se utiliza, no tenemos ningún cambio en la rigidez estructural, por lo tanto, no hay reducción en la demanda de los miembros existentes y, por lo general, todos los miembros verticales existentes deben reforzarse. Otra desventaja importante es que estos sistemas no son ignífugos, y su capacidad se ve seriamente afectada por las grandes temperaturas. En cambio, los laminados FRP se utilizan principalmente para aumentar la resistencia de los miembros. Aquí hay algunos ejemplos. Con el laminado de FRP podemos lograr un aumento en la resistencia del miembro, generalmente vigas de losas en flexión, pero también hay configuraciones específicas en forma de L o que se pueden usar para el reforzamiento de corte de vigas como en la imagen de la derecha. Lo que se logra con envolturas y laminados de FRP, también se puede lograr utilizando placas de acero. Las placas de acero se unen a la superficie de hormigón con pasadores de acero y con resinas epóxicas y mejoran la resistencia a la flexión, la resistencia al cortante y la ductilidad de los miembros individuales, sin afectar la rigidez general del edificio. La principal desventaja de las placas de acero y el revestimiento de acero es que los materiales FRP, que generalmente se utilizan por las mismas razones, poseen varias ventajas sobre los elementos de acero, como fácil manejo e implementación, menos tiempo y mano de obra, y alta resistencia a la corrosión. Como resultado, las placas de acero ya no constituyen la primera opción a la hora de decidir un esquema de intervenciones de reforzamiento. El siguiente método es el aislamiento de base o aislamiento sísmico. Es un método relativamente nuevo y bastante innovador. El aislamiento sísmico es uno de los medios más efectivos para proteger una estructura contra terremotos. Se utiliza un grupo de aisladores para desacoplar en gran medida la superestructura del sistema de cimentación que descansa sobre el suelo tembloroso, protegiendo así la integridad del edificio. Los sistemas de aislamiento de base reducen la aceleración pasada a la superestructura, logrando una gran disminución de las fuerzas de inercia, las deformaciones y las derivas entre pisos, lo que lleva a daños leves o muy ligeros a los componentes estructurales y no estructurales incluso en terremotos muy grandes. La principal ventaja del aislamiento de base es que todos los trabajos de refuerzo se llevan a cabo a nivel de cimentación, lo que reduce la perturbación a los residentes durante la construcción de las intervenciones. Sin embargo, el aislamiento de base sigue siendo una solución muy costosa, aunque en los últimos años los precios de los aisladores han bajado significativamente. Esto es particularmente cierto para proyectos de tamaño pequeño o moderado, es decir, edificios de hasta 10 pisos de altura. Otro problema del método es que se requieren conocimientos especializados y experiencia que generalmente no se encuentran en la empresa de ingeniería promedio, tanto a nivel de diseño como de construcción. Finalmente hemos localizado reparaciones con resinas epóxicas y morteros de reparación.
Estos son métodos que son complementarios a los otros métodos de reforzamiento más básicos y se utilizan principalmente para reparar daños localizados, por lo tanto, no constituyen per se un método para la mejora estructural de un edificio existente. El uso de resinas epoxi por inyección es la solución más común para la reparación de grietas. Los morteros de reparación en su lugar se utilizan para la reparación y restauración de secciones de hormigón dañadas. Una de las razones más comunes para la desintegración del hormigón es la corrosión, por lo que los morteros de reparación se utilizan comúnmente junto con los inhibidores de corrosión. Todos los métodos que describimos anteriormente están relacionados con la superestructura. Una última adición necesaria son las intervenciones a nivel de cimentaciones. Como hemos visto en el primer módulo, la respuesta dinámica de los cimientos es un problema muy complejo, y el reforzamiento en los cimientos es un trabajo muy disruptivo y costoso, mientras que muy rara vez observamos fallas en el sistema de cimentación después de un gran evento sísmico. Por todas estas razones, el reforzamiento de los cimientos es difícil de justificar técnica y económicamente, con la excepción de casos de deficiencias muy grandes en el sistema de cimentación, como la falta de refuerzo, o incluso la falta total de cimientos, como en la imagen de esta diapositiva. Y desafortunadamente, tales casos no son raros en edificios construidos en los años 70 o antes. Aquí hay algunos ejemplos de reforzamiento de cimientos. Los métodos de reforzamiento son esencialmente variaciones de los métodos básicos de construcción de cimientos para nuevos edificios, ampliando la base con chaquetas generalmente de hormigón fundido en el lugar. Zapatas corridas que rodean las zapatas existentes. Vigas de conexión o losa de cimentación. Ahora, pasando a la siguiente sección del módulo de hoy. Se trata de la evaluación de las soluciones de rehabilitación sísmica más importantes mediante un ejemplo sencillo. Los beneficios y las debilidades de las diferentes técnicas de reforzamiento se demostrarán utilizando el modelo de un edificio con una deficiencia estructural significativa, una planta blanda a nivel del suelo. Se analizará el edificio y luego se reforzará con 5 técnicas diferentes: ensanchamiento de concreto reforzado, muros de concreto reforzado, diagonales de acero, envoltura de FRP y aislamiento de base. Las respuestas de los modelos reforzados se compararán con el modelo inicial y entre sí, tanto en términos técnicos como también financieros, es decir, el coste de la intervención. Este es el edificio a analizar. Es un edificio típico en Grecia que fue construido a finales de los años 80. Cuenta con 4 plantas de aproximadamente 200 metros cuadrados cada una, y una planta baja blanda. Los rellenos de los niveles superiores son relativamente fuertes con ladrillos y morteros cerámicos de buena calidad de resistencia relativamente alta. La combinación de la planta de suelo blando y los fuertes paneles de relleno en los pisos superiores es la característica más importante del edificio, y constituye un grave problema estructural relacionado con su comportamiento sísmico. El grado de concreto es E20-25 y el grado de acero es siglo 400. En general existe un refuerzo longitudinal adecuado, mientras que el refuerzo de corte es menor con respecto a las normas actuales. Estribos de 8 milímetros cada 20 centímetros. Cabe señalar que, aparte del piso blando a nivel del suelo, este es un caso de un edificio existente relativamente bueno. Los grados de material son altos, las relaciones de refuerzo transversal son mucho grandes con respecto a las construcciones más antiguas. Un caso típico de edificios de los años 60 o 70 es con estribos de 6 milímetros cada 30 o 35 centímetros. Por razones de simplicidad, los análisis se llevan a cabo en una sola dirección sin excentricidad accidental. Los controles se llevaron a cabo solo en corte, que es sin embargo el control más crítico en la gran mayoría de los edificios existentes, utilizando las expresiones de los eurocódigos para un solo estado límite, daño significativo, que es nuevamente el estado límite típico en tales casos. Todos los análisis, valores propios, pushover y dinámico, y todas las comprobaciones de todos los ejemplos se han realizado utilizando Seismostruct. Con el análisis de valor propio obtuvimos un periodo fundamental de 0.27 segundos en la dirección considerada con una masa modal efectiva del 93%, lo que indica que la respuesta está dominada por el primer modo. La forma del modo fundamental es característica de la respuesta del piso débil, con deformaciones muy grandes a nivel del suelo e insignificantes en los pisos superiores. Estos son los resultados del análisis pushover.
Solo se utilizó una distribución en todos los ejemplos, la distribución uniforme. Para el edificio existente sin reforzamiento, la capacidad máxima de construcción fue de 3.400 kN a un desplazamiento máximo en el tope de 5 centímetros, mientras que al aplicar la metodología pushover completa obtuvimos un desplazamiento objetivo de alrededor de 2.5 centímetros. Veamos cómo se comporta el edificio en el análisis pushover. Claramente, todas las deformaciones inelásticas se concentran en el piso del suelo blando, mientras que el resto del edificio permanece casi sin deformar y completamente intacto. Esto es típico de tales configuraciones estructurales con pisos débiles a nivel del suelo. Para el caso del análisis dinámico no lineal se aplicó un registro a nivel de cimentación de todas las columnas, como se muestra en la imagen. Se aplicó un solo registro de suelo sísmico en la dirección considerada. Es un acelerograma real registrado en el terremoto de Friuli de 1976 en Italia. Tiene una aceleración máxima del suelo relativamente grande de 0.35 gramos. La aceleración espectral alcanza valores altos de hasta 1.30 gramos. También hay que señalar que el periodo predominante del registro es muy cercano al periodo fundamental del edificio, por lo que se espera que la excitación sea significativa. Aquí está la respuesta del nodo de control en la parte superior del edificio. Obtuvimos un desplazamiento máximo superior de aproximadamente 3.6 centímetros. El desplazamiento superior indica una deriva total entre pisos del 0.30% para todo el edificio. A primera vista, esto es un poco sorprendente, ya que una deriva tan baja indica un daño de ligero a muy ligero. Lo cual es algo que no se esperaba, teniendo en cuenta la importancia de debilidad del edificio a nivel del suelo. Tenga en cuenta que, en general, esperamos daños estructurales significativos por derivas cercanas al 1.0% o más. Sin embargo, una mirada más cercana a la respuesta a nivel local da una mejor idea. La figura da la respuesta de los 4 pisos versus tiempo. Se puede observar que, mientras que el desplazamiento total en el nivel superior, es decir, la deriva total de los 4 pisos, es de 3.63 centímetros, la deformación a nivel del suelo solo es de 3.18 centímetros, lo que significa que el 88% de la deformación total se concentra en la parte inferior. Esto lleva a una deriva de más del 1% en la planta baja, lo que indica daños importantes en sus miembros estructurales, principalmente las columnas. Si vemos la forma deformada del edificio en el paso temporal de máximo desplazamiento, observamos lo que notamos en el diagrama anterior, grandes deformaciones en la parte inferior y deformaciones insignificantes en los otros 3 pisos. Y aquí está el video de la respuesta dinámica del edificio. En azul, podemos ver a los miembros fallidos en el momento del fallo estructural. Se observa en todos los vídeos de análisis dinámico que se muestran, todas las deformaciones se multiplican por un factor de 10 para fines de visualización. Sin embargo, la escala es la misma en todos los vídeos, por lo que se podrá observar las diferencias en la respuesta a partir de la aplicación de las técnicas de reforzamiento. Si ahora trazamos el diagrama de fuerzas de corte en el paso de tiempo de desplazamiento máximo, entenderemos por qué todas las fallas ocurren a nivel del suelo. La demanda de corte en las columnas del piso blando del suelo es 10 o 15 veces mayor que las fuerzas en las columnas correspondientes de los pisos superiores, lo que es una buena indicación de que los paneles de relleno soportan una gran proporción de las fuerzas de inercia aplicadas, aliviando significativamente las columnas adyacentes. Se recuerda que los rellenos son de buena construcción y relativamente fuertes, por lo tanto, se espera que resistan con seguridad y soporten fuerzas relativamente grandes. De todos modos, estas observaciones son bastante impresionantes. Finalmente, mirando las comprobaciones basadas en código, solo en corte, como mencioné antes, la relación máxima de demanda a capacidad o DCR es tan alta como 1.68. El DCR es la proporción, por la cual la demanda es mayor que la capacidad. Si DCR es mayor que 1, tenemos una falla estructural. Si, en cambio, el DCR es más pequeño que 1, el miembro soporta las cargas y es seguro. En esta gráfica, y en todas las gráficas posteriores similares para las comprobaciones basadas en código, los miembros estructurales, columnas o vigas, que han fallado se indican con azul.
Como era de esperar, todas las fallas estructurales observadas se encuentran a nivel del suelo, lo que confirma el hecho de que los pisos de suelo blando son de hecho un elemento de mayor vulnerabilidad para los edificios existentes. Después de esta breve presentación de la respuesta estructural del edificio no reforzado, pasamos al primer método de reforzamiento, y probablemente el más común, los ensanchamientos de concreto reforzado. La rehabilitación se lleva a cabo para todas las columnas del piso del suelo, con chaquetas de hormigón proyectado de 10 centímetros de ancho. Se utilizaron materiales más fuertes, el grado de concreto de las camisas fue C2530 y el grado de acero fue B500C. El refuerzo longitudinal de una chaqueta típica no es mucho más grande que el de los miembros existentes, pero ha habido un aumento significativo en el refuerzo de corte de las columnas con estribos de 10 milímetros cada 10 centímetros, lo que significa una mayor resistencia al corte, pero también un mejor confinamiento y ductilidad. El análisis de valor propio indica un aumento significativo en la rigidez del edificio con un periodo fundamental de menos de 0.2 segundos, es decir, una disminución considerable de más del 25% con respecto al edificio inicial. Lo que es más importante es que la forma del modo fundamental ha cambiado significativamente, ya que ahora las grandes deformaciones ocurren en los pisos superiores y no en la planta baja. Los resultados del análisis pushover indican un impresionante aumento en la capacidad de más del 100% de 3500 kN a casi 8200 kN. Además, hay una disminución muy grande en el desplazamiento objetivo calculado de casi el 67% de 2.5 centímetros a solo 0.80 centímetros, como resultado del considerable endurecimiento del edificio en la parte inferior. Otra observación impresionante es la gran caída de la capacidad del edificio después del pico de la curva de capacidad, de 8200 kN a casi 5000 kN. Esta caída es un poco sorprendente al principio, ya que no estaba presente en la curva de capacidad del edificio inicial, y se atribuye a la falla gradual de los rellenos en los niveles superiores. Estas fallas no ocurren en el caso del edificio inicial, ya que el daño sufrido por las columnas en el nivel débil del suelo funcionó como una especie de aislamiento sísmico, cortando las fuerzas que se pasan a los pisos superiores y evitando la falla de los componentes estructurales y no estructurales allí. Observaciones similares también se realizan con análisis dinámico, aumento significativo de la rigidez a nivel del suelo, mayores deformaciones en los pisos superiores, mayor capacidad del edificio y menos fallas en los elementos estructurales. El desplazamiento máximo superior del edificio disminuyó en casi un 40%. Y aquí está el video con el análisis dinámico del edificio con ensanchamientos de CR. Observamos menos fallas de miembros y deformaciones reducidas a nivel del suelo y deformaciones más grandes en los pisos superiores. Finalmente, mirando las comprobaciones basadas en códigos sobre el corte, observamos nuevamente los pocos fallos de componentes, y lo más importante es que estos tienen DCR mucho más pequeños. El DCR máximo ahora es mucho más pequeño que el valor de 1.68 del edificio existente. Además, los miembros que fallan son vigas de la planta baja o columnas del segundo piso, todas las columnas reforzadas a nivel del suelo ahora están a salvo. El siguiente método es el refuerzo con muros de concreto reforzado. La rehabilitación se realiza con 5 nuevos muros de concreto reforzado en el perímetro del edificio. Los muros se extienden a toda la altura del edificio y se colocan en posiciones simétricas en el perímetro, para no introducir efectos torsionales no deseados. El refuerzo de los muros es similar al que se encontraría en los muros de corte en una nueva construcción con pseudocolumnas en sus dos extremos y disposición típica. Se observa de nuevo la mayor proporción de refuerzo transversal con respecto a los miembros existentes, estribos de 10 milímetros a un espaciado de 10 centímetros. Se colocan 18 aisladores a nivel del suelo, debajo de las 18 columnas de la planta baja, en los lugares donde las columnas están conectadas a los cimientos. Para ello se requiere un corte de las columnas. Para no permitir grandes deformaciones horizontales relativas entre los aisladores, se construyen 2 diafragmas en el área resaltada con gris, uno en el nivel de cimentación, conectando todas las zapatas o cimientos individuales, y otro por encima del nivel de los aisladores, conectando las 18 columnas. Los resultados con el análisis pushover muestran un aumento muy grande en la capacidad de construcción de más de 3 veces de 3500 kN a 1800 kN,
mientras que el desplazamiento objetivo ha disminuido en más del 70%. Ahora, no hay una caída significativa en la curva de capacidad después del pico, lo que parece indicar que una gran proporción del cortante del piso es soportada directamente por los muros de corte, en lugar de los rellenos, que permanecen en su mayoría intactos. El análisis dinámico también muestra un desempeño muy mejorado del edificio. Hay baja amplitud y movimiento de alta frecuencia a lo largo de la respuesta en el tiempo, mientras que el desplazamiento máximo superior se ha reducido en casi un 90% a solo 4 milímetros. En el vídeo de análisis dinámico volvemos a observar las pequeñas deformaciones y el movimiento de alta frecuencia que indican el comportamiento muy rígido. Y, por supuesto, no se produce ningún daño a ninguno de los miembros estructurales. Si comprobamos las relaciones de capacidad-demanda para las comprobaciones basadas en código, obtenemos que el DCR máximo es igual a 0.66, muy inferior a 1.0. Todos los miembros están lejos del fallo, con los más críticos teniendo una capacidad de más del 50% mayor que la demanda. Otra observación interesante, que explica el buen desempeño del edificio reforzado, es que los muros a nivel del suelo soportaron el 90% del cortante total de la base. Esto significa que los miembros existentes tienen que soportar solo el 10% de la demanda sísmica total, por lo que pasan fácilmente los controles requeridos. Este ejemplo es una buena demostración del hecho de que, cuando se agregan grandes muros de corte en un edificio existente, es muy común que no se requiera ninguna otra intervención en los otros miembros estructurales, siempre que, por supuesto, estos estén en un estado relativamente bueno y tengan, pero no mucho, refuerzo y resistencia adecuados. El tercer método es el reforzamiento con diagonales de acero. La rehabilitación se lleva a cabo solo a nivel del suelo, con diagonales de acero en forma de X en 6 ubicaciones diferentes en el perímetro, en ubicaciones simétricas, para no introducir torsión no deseada. Para las riostras, se emplean secciones rectangulares huecas. Las riostras se fijan a placas de acero que se anclan en las esquinas de cada vano de hormigón con resinas epoxi. A nivel del suelo se utilizan configuraciones especiales de cimentación para cada diagonal. Con el análisis de valor propio obtenemos un aumento moderado de la rigidez del edificio con un periodo fundamental de 0.235 segundos. Además, la forma del modo fundamental tiene ahora deformaciones más uniformes a lo largo de la altura, sin grandes concentraciones de deformación a nivel del suelo. Los resultados del análisis pushover son muy similares a los del caso de los ensanchamientos de CR, con una mayor capacidad total de 3500 kN a casi 8200 kN, una disminución del 55% en el desplazamiento objetivo calculado y una caída significativa en la capacidad después del pico de la curva, debido a la falla gradual de los rellenos en los niveles superiores. Con el análisis dinámico se realizan observaciones similares, aumento de la rigidez a nivel del suelo, caída de casi un 40% en la demanda total de desplazamiento, aumento de la capacidad de construcción y menos fallas en los elementos estructurales. Y aquí está el video de la respuesta dinámica. En las comprobaciones basadas en código observamos que el DCR máximo es de 1.15 y el DCR máximo en la planta baja, anteriormente débil, es de casi 1.0, lo que indica un edificio mucho más seguro con respecto a la configuración inicial no reforzada. El siguiente método es el reforzamiento con envolturas de FRP. La rehabilitación se lleva a cabo en todas las columnas de planta. Y aquí hay una vista más cercana de la planta baja con las envolturas. Hemos utilizado una envoltura de FRP relativamente fuerte disponible en el mercado de una de las empresas más conocidas con materiales de construcción, y aplicamos 3 capas en todas las columnas. Esta es una intervención bastante pesada con envolturas de FRP, pero obviamente fue requerida por la debilidad significativa del edificio a nivel del suelo. Los resultados con el análisis de valor propio son casi idénticos a los del edificio inicial, el periodo fundamental es el mismo, 0.269 sec, y nuevamente su forma muestra grandes deformaciones solo a nivel del suelo. Del mismo modo, la curva de capacidad derivada del análisis pushover es muy cercana a la del edificio inicial, con una excepción, el edificio reforzado exhibe una mayor ductilidad en el rango altamente inelástico, debido a la presencia del envoltorio FRP. El desplazamiento objetivo también es casi el mismo.
Finalmente, los resultados del análisis dinámico, tanto el desplazamiento máximo, como todo el de la respuesta en el tiempo, también son muy similares, como se muestra en la gráfica de la respuesta en el tiempo de los desplazamientos superiores. Vídeo del análisis dinámico, vemos deformaciones muy grandes a nivel del suelo, mientras que el resto del edificio está esencialmente sin deformar y se comporta más o menos como un bloque rígido. Sin embargo, ahora las fallas de los miembros son menores. Finalmente, los resultados del análisis dinámico, tanto el desplazamiento máximo, como todo el de la respuesta en el tiempo, también son muy similares, como se muestra en la gráfica de la respuesta en el tiempo de los desplazamientos superiores. El método de reforzamiento final es el aislamiento sísmico. Se colocan 18 aisladores a nivel del suelo, debajo de las 18 columnas de la planta baja, en los lugares donde las columnas están conectadas a los cimientos. Para ello se requiere un corte de las columnas. Para no permitir grandes deformaciones horizontales relativas entre los aisladores, se construyen dos diafragmas en el área resaltada con gris, uno en el nivel de cimentación, conectando todas las zapatas barra diagonal cimientos individuales, y otro por encima del nivel de los aisladores, conectando las 18 columnas. Con el análisis de valores propios podemos ver que se ha producido un cambio muy grande en las características dinámicas de la estructura, ya que tanto el periodo fundamental, más de 2.5 seg a 0.27 seg, como la forma del primer modo son muy diferentes. Casi todas las deformaciones se concentran ahora en los aisladores y el resto del edificio permanece prácticamente sin deformar. Si los periodos se trazan en el espectro de respuesta de aceleración, se puede ver que hay una gran caída en la demanda de 1.30 gramos a 0.04 gramos en la estructura aislada. Esta caída explica algunas de las observaciones sobre la demanda en la estructura del análisis dinámico que se describirán en las siguientes diapositivas. El análisis dinámico del edificio aislado muestra un comportamiento dinámico completamente diferente, lo que es de esperar debido a las características dinámicas completamente diferentes del nuevo edificio. El desplazamiento máximo superior es aproximadamente el mismo con el edificio inicial, de hecho, hay un ligero aumento de 3.63 a 3.71 cm. Sin embargo, lo que es muy impresionante es esta gráfica de aquí, donde el desplazamiento del edificio superior se traza vs la deformación de los aisladores. Nos damos cuenta de que el 96% de las deformaciones totales ahora se concentran en los aisladores, dejando la estructura superior casi sin deformar. Esta observación se describe mejor a partir del video del análisis dinámico. Podemos ver que las deformaciones se concentran casi en su totalidad a nivel del suelo y no se observan fallas en ningún miembro estructural. Con un vistazo al diagrama de fuerzas de corte, entendemos que la demanda de corte en las columnas del piso del suelo es ahora menos del 10% de la demanda en las mismas columnas del edificio original. En consecuencia, los miembros estructurales ahora pueden resistir eficazmente la acción sísmica con relaciones DCR muy pequeñas, siendo el máximo igual a 0.55, significativamente más pequeño que la unidad. Finalmente, aquí hay una tabla con los resultados más representativos de todos los métodos y análisis de reforzamiento que realizamos. La observación principal es que con todos los métodos tenemos una disminución considerable de la relación demanda-capacidad, es decir, logramos disminuir la vulnerabilidad del edificio. En las dos últimas columnas se dan estimaciones aproximadas del coste de las intervenciones en euros y la relación con respecto al valor estimado del edificio. Obviamente, estos números pueden variar significativamente dependiendo del riesgo sísmico o del material y los costos de mano de obra en la ubicación del edificio. Sin embargo, dan una buena indicación del costo de un esquema de rehabilitación promedio con respecto al valor de un edificio. Con la excepción del método de aislamiento de base, el costo de las intervenciones es una fracción muy pequeña del valor total. Esto tiene serias implicaciones en nuestra decisión de rehabilitar una estructura o no. Esencialmente, nos recuerda que, aunque vivimos en edificios altamente vulnerables en lugares de alto riesgo sísmico, a menudo somos reacios a pagar solo una pequeña fracción del valor total de los edificios para rehabilitarlos, hacerlos más seguros y ahorrar una cantidad significativa de dinero en el caso de un gran evento sísmico que podría provocar daños significativos o incluso su colapso, sin mencionar, por supuesto, la posible pérdida de vidas humanas debido a un gran terremoto. En el ejemplo anterior,
nos centramos en un caso bastante simple de rehabilitación. El edificio tenía un notable problema estructural, una planta blanda a nivel del suelo, era obvio que requería refuerzo, tenía espacios abiertos en los 4 lados, y las intervenciones se aplicaban solo a nivel del suelo o en el perímetro del edificio sin la necesidad de causar daños no estructurales en el interior del edificio. Sin embargo, en el caso general las cosas casi nunca son tan simples por diferentes razones, operativas, arquitectónicas y financieras. Muchas veces, es muy difícil o costoso hacer intervenciones en ciertas partes de un edificio, de ahí que necesitemos buscar soluciones y ubicaciones alternativas. Es típico enfrentarse a problemas o dilemas en casos como el siguiente: antiguos muros de concreto reforzado existentes suelen estar ligeramente reforzados y constituyen los miembros más vulnerables de los edificios. Por lo general, tales muros requieren reforzamiento y se refuerzan con chaquetas. Sin embargo, con mucha frecuencia estos muros se encuentran en el perímetro de los huecos del ascensor, en cuyo caso su encamisado requeriría el cambio del ascensor ya que el espacio disponible se hace más pequeño. ¿Podemos aceptar el aumento del costo para reemplazar el ascensor? Es muy habitual que las columnas existentes, débiles, se encuentren cerca de la cocina o cerca de armarios. La mejora de estas columnas con envolturas de FRP requeriría adaptaciones a los estantes, aumentando desproporcionadamente el costo de reforzar una sola columna. ¿Hay maneras de evitar esto? El ensanchamiento o envoltura de columnas en las inmediaciones del baño tiene problemas similares, ya que sería imposible encontrar los mismos azulejos 30 o 40 años después de la construcción del edificio. ¿Estamos dispuestos a cambiar los azulejos de todo el baño? En el caso general no es fácil encontrar ubicaciones en el perímetro del edificio para añadir nuevos muros. ¿Podemos darnos el lujo de tener muchos muros en el perímetro sin aberturas? El ensanchamiento de las columnas adyacentes a las aberturas da como resultado aberturas más pequeñas, lo que significa que necesitamos reemplazar la ventana o la puerta. ¿Estamos dispuestos a pagar este costo adicional? Generalmente es difícil agregar muros cerca de la entrada de los edificios, por ejemplo, en el área de recepciones de hoteles. El propietario probablemente pedirá no cerrar el espacio disponible. En tales casos, ¿tenemos alternativas? En tales casos, todas estas complicaciones y el coste adicional que tienen deben ser consideradas en la decisión de la técnica o técnicas a emplear. Y con estas observaciones, nos movemos a la siguiente sección del módulo: la estrategia para intervenciones de reforzamiento, los criterios con los que tomamos las decisiones a la hora de reforzar un edificio. En general, los criterios para el reforzamiento estructural son más complejos que cuando se diseña una nueva estructura. Así que además de los criterios técnicos, seguridad de la estructura, y criterios financieros, costo relativo de las intervenciones alternativas. Tenemos los criterios de desempeño, el nivel de seguridad requerido, relacionado con los requisitos del propietario. También tenemos criterios operativos y arquitectónicos, la ubicación de las intervenciones no debe impedir la funcionalidad del edificio, y el costo de las reparaciones requeridas en las partes no estructurales no debe ser excesivo. Como criterio básico para la selección del método adecuado, tenemos el siguiente principio. En los edificios en funcionamiento tratamos de intervenir solo en ciertas ubicaciones, por lo que preferimos métodos como la adición de nuevos muros de corte. En los edificios que se someten a una renovación radical, generalmente es mejor y más seguro reforzar cada miembro vertical, por ejemplo, mediante el uso de ensanchamientos de CR. Esta es una lista de algunas reglas básicas, principalmente empíricas, sobre la estrategia de intervenciones en un edificio existente, que hemos asimilado durante los años que estamos tratando con el reforzamiento estructural. Preferimos soluciones que combinen rigidez, resistencia y aumento de la ductilidad, por ejemplo, nuevos muros de corte o ensanchamientos de CR. Prestamos atención principalmente a los miembros verticales, que son los más importantes para la estabilidad estructural. Por lo general, el control crítico es en cortante, especialmente en edificios más antiguos que presentan relaciones de refuerzo transversal muy bajas. Si no tenemos una capacidad mínima en cada miembro vertical de una estructura existente, necesitamos reforzar cada miembro por separado. En otras palabras, agregar muros de corte es un buen método para la rehabilitación. Sin embargo, debemos establecer que las columnas existentes, no reforzadas,
tengan un nivel mínimo de resistencia contra las cargas sísmicas. Siempre debemos considerar en nuestra decisión el coste financiero, por ejemplo, trabajos de demolición y reparación de baldosas, suelos o aberturas, y operativo, por ejemplo, suspensión de operaciones, relacionado con las intervenciones no estructurales. Por último, pero no menos importante, se debe prestar especial atención en el sistema de cimentación. La experiencia ha demostrado que la superestructura de los edificios de los años 60 y 70 se construye aproximadamente según lo diseñado y como se muestra en los dibujos. Por el contrario, a nivel de la base se han observado muchos casos de mano de obra deficiente, como por ejemplo la falta de refuerzo o incluso la falta de cimientos por completo. Con mucha frecuencia, buscamos soluciones híbridas, mediante las cuales los méritos de un método se combinan con los méritos de otro, para lograr un edificio más seguro. Por ejemplo, podríamos tener ensanchamientos de CR para aumentar la resistencia de los miembros verticales, y muros de CR para mayor rigidez, ensanchamientos de CR para aumentar la resistencia de los miembros verticales, y riostras de acero para mayor rigidez, envoltura de FRP para aumentar la resistencia al cortante de los miembros verticales, y riostras de acero para una rigidez adicional, ensanchamientos de CR en la mayoría de los miembros verticales para aumentar su resistencia, pero envolturas de FRP en ciertos lugares, para no aumentar el tamaño de las columnas por razones arquitectónicas, por ejemplo, la recepción de un hotel. Incluso podríamos tener soluciones más complicadas, por ejemplo, muros de CR y ensanchamientos de CR y envoltura de FRP. Las posibilidades son infinitas y dependen de las ventajas y desventajas de cada método, cuando éste se aplica en el edificio en consideración. En las próximas diapositivas veremos cómo aplicamos todos estos criterios en algunos proyectos reales de reforzamiento que hemos llevado a cabo en el pasado reciente. El primer ejemplo es un edificio residencial relativamente pequeño. Fue construido en Grecia, en un lugar cerca del mar, a finales de los años 70 y principios de los 80. Es decir, antes de 1984, cuando se introdujo el primer código sísmico importante en el país. Fue construido sobre una pendiente sobre 3 niveles de cimentación diferentes, y como veremos en la siguiente diapositiva, tuvo serios problemas en los cimientos o zapatas. Tenía losas en diferentes niveles que creaba una serie de columnas cortas altamente vulnerables. Todos sus miembros verticales eran de dimensiones pequeñas y ligeramente reforzados. Tuvo fenómenos de corrosión significativa del refuerzo en muchos lugares. El edificio estaba en uso, por lo que no pudimos entrar y reforzar todo. Y además de eso, los propietarios querían agregar 2 pisos nuevos. Esta es la situación que encontramos a nivel de cimentación. No había refuerzo en ninguno de los cimientos. Además, en algunos casos no había zapatas en absoluto, como por ejemplo en la foto de arriba a la izquierda, donde colocaron la columna directamente sobre la roca y vertieron 5 centímetros de concreto para que pareciera una base. Finalmente, hubo serios problemas de corrosión, como en la imagen inferior derecha. Como el edificio estaba en uso y no estábamos en condiciones de intervenir y reforzar todos los miembros verticales, optamos por agregar grandes muros de corte, muchos muros, en el perímetro. Además, tuvimos que reforzar los cimientos. Decidimos conectar todas las zapatas aisladas no reforzadas o inexistentes con una serie de zapatas corridas en los 3 niveles de cimentación. Tenga en cuenta que en el modelo 3D se ha puesto de colores en todos los nuevos miembros, para que se pueda seguir más fácilmente la ubicación donde se han tomado las fotos. Aquí hay algunas fotografías de las intervenciones a nivel de cimentación. Todas las nuevas zapatas corridas se construyeron con hormigón fundido en su lugar. Debido al aumento de la altura de las vigas, en la parte superior de ellas quedaron partes cortas y altamente vulnerables de las columnas. De ahí que se construyera una chaqueta fuerte con hormigón proyectado en todas estas columnas. Aquí hay algunas otras fotos características en los cimientos. Estas son 2 imágenes de las columnas encamisadas en forma de L en la parte superior de la pendiente. A la izquierda con amarillo se encuentra el único muro nuevo que se construyó dentro del edificio, rodeaba el hueco del ascensor y continuaba hasta los 2 nuevos pisos adicionales. Con verde a la derecha, es el miembro más grande que diseñamos, un gran muro de corte con un ancho de 1,6 m.
Se colocó dentro de un vano existente y se rodeó las dos columnas existentes en los dos bordes. Fue diseñado para llevar la mayor proporción del corte del piso en su dirección principal. Y aquí hay algunas fotos después de la finalización del reforzamiento, un muro a la izquierda y los cimientos en el sótano a la derecha. Puede identificar la diferencia entre el hormigón fundido en el lugar de las zapatas y el hormigón de las columnas. Aquí hay otro ejemplo de un proyecto que terminamos muy recientemente, por lo que no se tiene fotos de la construcción. Se trata de un hotel de 5.000 metros cuadrados, un edificio de hormigón armado que fue construido a principios de los años 70. Tenía importantes problemas de corrosión, ya que estaba cerca del mar, y graves deficiencias estructurales, como una importante falta de estribos en varios miembros y longitudes de traslape inadecuadas. Por último, pero no menos importante, es muy irregular tanto en planta como en elevación, de hecho, es el edificio más irregular que nos hemos encontrado nunca. La deficiencia más llamativa del edificio fue una falta significativa de estribos en el sótano de la parte inicial del edificio. El edificio se construyó en dos fases, 84 columnas en total. En estas columnas había estribos muy espaciados hasta una altura de 2 metros desde el nivel del suelo, aproximadamente cada 25 centímetros, y después de eso no había estribos en absoluto durante 80 centímetros, hasta el lado inferior de las vigas. El hotel funciona 8 o 9 meses al año y ha sido recientemente renovado. Por lo tanto, no era posible ni justificado económicamente reforzar cada uno de los miembros verticales por separado con ensanchamientos o envolturas de FRP, más de 500 columnas en total. Decidimos agregar 11 muros de corte muy grandes en diferentes ubicaciones del edificio, principalmente en el perímetro. Los muros se colocaron en lugares aproximadamente simétricos, para no introducir más irregularidades en planta. Se puede ver el tamaño relativo de los muros de corte, en azul, con respecto a las otras columnas del edificio. Estos nuevos miembros fueron diseñados para llevar casi el 80% del cortante de base total del terremoto de diseño. Finalmente, debido a que no podíamos dejar las 84 columnas en el sótano sin reforzamiento, el espaciado del estribo era demasiado grande, 80 centímetros, también aplicamos chaquetas con hormigón proyectado en todas ellas. Son las columnas en verde en la trama 3D, y a la derecha se pueden ver algunas configuraciones típicas de las chaquetas. El siguiente ejemplo es otro hotel. Una vez más, debido a que fue recientemente renovado, solo pudimos reforzarlo con la adición de grandes muros. El reforzamiento de los miembros individuales terminaría en un costo extremadamente mayor para la reparación de los daños no estructurales. Añadimos dos grandes muros de hormigón armado cerca del centro del edificio, alrededor de las escaleras y alrededor de los huecos del ascensor. Los nuevos miembros se muestran en naranja. Y 4 muros de ancho de unos 3 metros cada una en la parte trasera del edificio. Cuando realizamos el análisis nos dimos cuenta de que era necesario reforzar algunos elementos en el lado izquierdo de la entrada del edificio. Debido a que la recepción estaba allí, el dueño fue muy reacio a permitirnos agregar muros de corte que limitarían la vista o se reforzarían con chaquetas que estropearían la habitación recientemente renovada. Por lo tanto, la única opción era reforzar una serie de miembros individuales con envolturas de FRP, que es un método mucho más limpio con respecto al hormigón proyectado o al hormigón fundido. Y aquí hay un par de fotos, un nuevo muro en la parte posterior del edificio y las envolturas de FRP de la sala de recepción. El siguiente ejemplo es un edificio que sufrió daños muy graves después de los terremotos de Cefalonia de 2014 en Grecia. Es un pequeño edificio de apenas 2 plantas y 18 columnas en cada planta, que tenía una planta muy débil a 2 plantas del nivel del suelo. El edificio había sufrido daños en las 18 columnas de la planta baja, especialmente en las 5 columnas del lado izquierdo resaltadas con la línea verde. El daño fue causado principalmente por una grave falta de refuerzo de cortante y varias otras deficiencias estructurales. Por ejemplo, aparte del piso blando, había varias columnas cortas causadas por restricciones impuestas por los rellenos y las escaleras. La única buena noticia fue que no hubo daños en las vigas y las zapatas del nivel del suelo, y no hubo daños en absoluto, ni siquiera una sola grieta, en el segundo piso. Aquí está el lado más dañado del edificio, el lado izquierdo en la vista del plano de la diapositiva anterior.
Con una vista más cercana podemos observar la destrucción completa del hormigón de las columnas, las grietas eran tan grandes que incluso podíamos ingresar nuestras manos dentro de ellas. También podemos ver el pandeo de las varillas de refuerzo y el aplastamiento de los estribos. El daño se concentró principalmente en las columnas cortas, formadas a partir de las restricciones por los rellenos adyacentes. Debido a que teníamos problemas, deficiencias y daños en las 18 columnas de la planta baja, el revestimiento con hormigón proyectado fue la solución más obvia, de hecho, la única, para la reparación y el reforzamiento del edificio. Decidimos no reforzar nada más, vigas o zapatas. Después de todo, el edificio fue probado en un terremoto muy intenso, y se encontró que la única deficiencia eran las columnas de la planta baja. Sin embargo, antes de continuar con la construcción de la rehabilitación, necesitábamos limpiar las piezas de hormigón dañado, y eso no fue fácil, nada fácil como podemos ver aquí. Y aquí. Y aquí. En las 3 columnas en su mayoría dañadas, se destruyó hasta 1 metro de hormigón y se eliminó. Una vez limpiado, inmediatamente colocamos hormigón proyectado para restaurar al menos la continuidad de la sección transversal existente, aunque el reforzamiento iba a tener lugar la semana siguiente. Y fue la decisión correcta. 3 a 4 días después, hubo una réplica de aproximadamente 4.5 de magnitud, y honestamente no sabemos cómo se habría comportado el edificio esencialmente sin estas 3 columnas. Estas son algunas fotos de las chaquetas. Se trata de chaquetas típicas desde los cimientos hasta las vigas o las losas. Una foto más general. Y aquí se completa la construcción de las chaquetas. Y esta es la foto del edificio tal y como es hoy. Se trata de un edificio industrial de alrededor de 35 metros de altura, con una vista de planta cuadrada de 12.50 por 12.50 metros. En el diseño del refuerzo no había nada muy interesante o importante realmente, ensanchamientos de hormigón proyectado en todas las columnas, y la mayoría de las vigas. Los cimientos también se reforzaron con ensanchamiento de hormigón fundido en el lugar. Sin embargo, hubo varios desafíos en la construcción del reforzamiento. Primero, por la gran altura, pero principalmente por el horario apretado. Los propietarios requirieron que el proyecto se completara en solo 2 meses. Como resultado terminamos teniendo 4 grupos de trabajadores simultáneamente, en el 7º piso colocaríamos refuerzo, el 6º colocaríamos los pasadores o dovelas, en el 5º estábamos haciendo la soldadura del refuerzo, principalmente cerrando los estribos, y en el 3º piso se estaba llevando a cabo la construcción de hormigón proyectado. Y por si fuera poco, los propietarios decidieron que no querían la planta superior del edificio, una planta de unos 60 metros cuadrados junto con la mitad de sus columnas, de casi 10 metros de altura cada una. La solución obvia, demoler con grandes martillos de demolición y recoger escombros, no se podía aplicar porque los escombros caerían sobre el horno rotativo de acero en el centro del edificio y lo dañarían. Los propietarios querían quedarse con eso. Eso nos dejó con solo 2 opciones, cortarlo y bajarlo con una grúa grande a la vez, o cortar trozos más pequeños y demolerlo gradualmente. Obviamente, la primera opción es más rápida, pero requiere una grúa más grande y más cara, mientras que la segunda es más lenta, requiere más personas, pero se podría usar una grúa más pequeña. De los dos, decidimos optar por la primera opción principalmente por razones de seguridad. No queríamos tener 5 a 6 trabajadores a esta altura durante una semana mientras demolíamos la losa. Aquí hay algunas fotografías del proyecto. Primero los cimientos. Recuerdo que para las camisas y las vigas de conexión se utilizó hormigón fundido. En esta foto, los cimientos están listos, y la colocación del refuerzo en el primer y segundo piso tiene lugar. Y otra foto más o menos en la misma etapa. Aquí hay una foto más cercana que muestra las chaquetas en las columnas y vigas, las dovelas y la formación en las juntas viga-columna. Se trata de una vista general con las chaquetas de la planta baja terminadas y el refuerzo en la segunda y tercera planta listas para aplicar el hormigón proyectado. Y aquí podemos ver el proyecto terminado, junto con una construcción de acero, añadida como reemplazo de la losa que hemos retirado. Finalmente, algunas fotos de la demolición del techo. La grúa era una gran grúa de 500 toneladas, que era marginalmente capaz de levantar el peso a tal distancia y altura.
A la distancia del techo superior, la capacidad de elevación de la grúa era de solo 41 toneladas, mientras que el techo pesaba casi 40 toneladas. Además, la pluma de la grúa alcanzó los 47 a 48 metros, lo que nuevamente fue marginalmente suficiente para levantar la losa desde la altura de 35 metros, donde yacía. A la derecha se puede ver el modelo Seismostruct que utilizamos para comprobar que la losa sostendría la nueva distribución de fuerzas desde la elevación, y una vista más cercana del corte de las columnas de hormigón. Aquí es cuando nos relajamos, cuando la losa está a una distancia segura del resto del edificio. Y esta es la etapa final, el techo ha bajado al suelo y las excavadoras llegan a demolerlo. Puede comprender el tamaño de toda la operación, comparando el tamaño de las personas en la foto con el tamaño de la maquinaria, del techo y de todo el edificio. El último ejemplo no es un proyecto de reforzamiento estructural, estrictamente hablando, sin embargo, ilustra de la mejor manera las dificultades de intervenir en los edificios existentes. El proyecto se llevó a cabo en un nuevo centro comercial, e incluye las modificaciones necesarias para el funcionamiento de un supermercado que se iba a abrir en la zona en azul. Las modificaciones se realizaron en las áreas delineadas en rojo e incluyen, en el lado derecho, un área de aproximadamente 260 metros cuadrados tuvo que ser demolida y reconstruida a un nivel diferente y, en el lado izquierdo, se reforzó un área de 200 metros cuadrados, debido al cambio de uso y al aumento de las cargas vivas. Aquí vemos, esbozados en estas dos fotos, el área a demoler desde abajo y desde arriba. Consistía en una serie de delgadas losas unidireccionales, sostenidas por una serie de vigas paralelas de 6.50 metros de longitud cada una. La demolición de las losas fue relativamente fácil y se hizo con una pequeña excavadora, como se muestra en las fotos. Pero para las vigas, las cosas eran más complejas. La demolición tuvo que hacerse con el corte de hormigón en los dos bordes, pero debido al techo existente no fue posible levantar las vigas con una grúa, ya que es la forma típica de hacerlo. Así que se decidió, después del rechazo de muchas otras soluciones alternativas, mantener las vigas debajo con una excavadora. Aquí vemos una foto de la excavadora y el corte de la viga. Y aquí hay una toma cercana, después del corte con la viga que se mueve al suelo. La construcción de las nuevas vigas y la nueva losa, una construcción de acero, también se realizó sin grúa, levantando las vigas de acero desde abajo con un montacargas. Aquí se termina la construcción de acero y se coloca la lámina de perfil de la losa. En el área de intervenciones de la izquierda, ya se había construido un marco o pórtico de acero para soportar la losa, pero este tuvo que ser reforzado debido al cambio de uso y al aumento de las cargas vivas impuestas por el almacén del supermercado. El reforzamiento incluyó dos tipos de intervenciones. En primer lugar, la introducción de nuevas vigas, las vigas en azul, para el soporte de la losa. La elevación se realizó de nuevo con un montacargas desde abajo. En segundo lugar, el reforzamiento de las vigas perpendiculares existentes en la flexión mediante placas de soldadura debajo, como se muestra en la imagen superior derecha. Y aquí hay una foto panorámica durante la colocación de las láminas perfiladas en las vigas de acero. Y aquí está después de que una capa de hormigón armado ha sido fundida sobre la placa de acero. Y con este último ejemplo, completamos la lugar, el reforzamiento de las vigas perpendiculares existentes en la flexión mediante placas de soldadura debajo, como se muestra en la imagen superior derecha. Y aquí hay una foto panorámica durante la colocación de las láminas perfiladas en las vigas de acero. Y aquí está después de que una capa de hormigón armado ha sido fundida sobre la placa de acero. Y con este último ejemplo, completamos la
en superior derecha. Y aquí hay una foto panorámica durante la colocación de las láminas perfiladas en las vigas de acero. Y aquí está después de que una capa de hormigón armado ha sido fundida sobre la placa de acero. Y con este último ejemplo, completamos la primera parte del curso con material general sobre la evaluación y el reforzamiento de estructuras de hormigón armado. A partir del siguiente módulo nos centraremos en el uso de los programas de Seismosoft y cómo estos pueden ser empleados para la evaluación y el reforzamiento de edificios. Aprenderemos a utilizar Seismobuild y Seismostruct, los dos paquetes de Seismosoft que para la evaluación estructural y la rehabilitación. Así como Seismoartif y Seismomatch, dos programas que se emplean para la derivación de acelerogramas artificiales para la ejecución de análisis dinámicos. Tenga en cuenta también, aunque no los vamos a utilizar durante el curso, los otros dos programas de Seismosoft, Seismosignal y Seismospect que cubren el procesamiento de datos de movimiento fuertes. En el siguiente módulo, el módulo 4, mi colega Fanis Moschas presentará la funcionalidad básica de Seismobuild. Juntos aprenderán cómo modelar una pequeña estructura similar a la de la diapositiva, cómo realizar los análisis necesarios y cómo llevar a cabo las comprobaciones basadas en código. Esta última diapositiva contiene recursos, desde los cuales podrá encontrar ayuda, sobre nuestros programas, el enlace a nuestra página de descargas, el foro de soporte en nuestro sitio web y nuestro canal de YouTube con docenas de tutoriales en video. Por último, ten en cuenta que también puedes encontrarnos en las redes sociales, en nuestras páginas de Facebook y Twitter.